¿Oscura la cara? No. ¿Mm? Ok. Sí, o pongo otro pinche foco aquí. No. Lo de pinche ya se está grabando, tío. Bueno, entonces, tú di. Estamos aquí en la casa de mi tío Arnoldo Mendoza, a quien quiero muchísimo. Creo que coincidentemente y favorablemente hoy fue o es el día de su santo. Y pues le mando un abrazo y un beso muy grande con mucho cariño de mi parte y de toda mi familia ausente y presente. Estamos en Uruapan, en su casa, en su despacho, y espero de él una gran historia familiar por parte de los Mendoza, y si puede, y creo que sí, sabe de los Revuelta, la conexión que tenemos con ellos. Me interesaría que iniciase desde mi tatarabuelo, con su nombre, todo lo que él recuerde, su familia, sus hermanos, anécdotas que él vivió que le parecieron importantes, qué fue lo que más disfrutó de su niñez, qué fue lo más difícil que enfrentó, y en fin, él sabrá responder y contarnos una bonita historia. Adelante, tío, y gracias por esta entrevista. Pues adelante, chica. Fíjate, sobrina, que yo recuerdo muy vagamente, el sepelio, el velorio de mi abuelo Guadalupe Mendoza Melgarejo. Voy a partir de ahí y luego me regreso a contar otras historias de más atrás, de antes de yo nacer, fíjate. Acláreme tantito, su abuelo era... hermano de tu bisabuela. De mi bisabuela Cristina. No. Mi bisabuela se llamaba Cristina o... No, mira, tu bisabuela Mendoza Melgarejo se llamaba Cristina, pero así la reconocieron ustedes como Alejandra. Bisabuela, pero tu verdadera bisabuela fue Alejandra, que se casó en primeras nupcias con tu bisabuelo Dolores Revueltas Montejano. Resulta que hay una relación de parentesco muy cercana, eran primos hermanos, tu bisabuelo Dolores Revueltas Montejano con mi abuela Martina Montejano. Y Dolores y Martina eran primos hermanos. Eran primos hermanos. Entonces, bueno, mira, quizá a lo mejor era tío carnal, don Dolores, mi tío Dolores, tu bisabuelo, tío carnal de mi abuela Martina, porque ella era más joven que él. Ella era mucho más joven que él. Él se casó en primeras nupcias con Alejandra Mendoza Melgarejo. Ajá. Enviudó después de 3 hijos, Bartolo, Manuel y Francisco, 3 varones, y se fue de este mundo. Entonces don Dolores se quedó triste y se consoló con Cristina, con una cuñada menor, la cuñada menor. Le voy a quitar un poquito. Yo tengo entendido que supuestamente el tatarabuelo, que este gesto lo considero más que arbitrario, que era muy partidario de la unión familiar, obligó de cierta manera o persuadió a la hermana a que se casara con el abuelo para que no dejara ir a sus nietos. ¿Estoy bien lo correcto? Para no perderlos de vista, atención, porque al morir, al quedar viudo, según sé la historia, se iba a ir de ahí con mi abuelo, mi tío Manuel y mi tío Pancho o Dolores. Francisco. Pancho. Y él persuadió a la hermana o hija de él para que se casara y no dejara ir a esos niños. ¿Es cierto? No es cierto. Entonces, ¿la hermana quiso? La hermana... Era guapo, No, qué guapo iba a ser. ¡Ah! No me digas. Mira, yo no quiero entrar en contradicciones ni conmigo mismo, ni con tu mamá, ni con tu tía Borín.
ellas tienen una manera de apreciar o de distinguir o de reconocer las cosas de acuerdo a su femineidad, y yo muy de acuerdo con mi estado varonil, ¿no? Entonces yo escuché muchas cosas que la mayoría no las recuerdo, pero lo que sí estoy seguro, eso es deducción mía, eso nadie me lo contó. Mi tía Cristina no se casó con tu abuelo, tu bisabuelo Dolores, tu abuelo era Bartol, hijo de él. No se casó con él porque la hayan motivado, le hayan dado cuerda a la muchachilla, porque era una muchachilla chiquilla de 13 o 14 años. Madre de 15, Dios. de ahí no pasaba, Entonces ella era pilmama de los sobrinos, asistía con ellos, ¿entiendes? Sí. Asistía con ellos. ¿Y puedo saber de qué murió la bisabuela Alejandra? La bisabuela Alejandra yo no lo sé, pero me imagino que murió de parto, porque de eso se morían todas, o la gran mayoría, el 90% se morían al dar a luz, porque como no había doctores, no había asepsia, no había todos los instrumentales que hay ahora, entonces de eso morían la mayoría. Mi tío Juan Mendoza, hermano de tu bisabuela Alejandra, casó 5 veces, porque las 4 anteriores murieron al dar a luz. Válgame la Virgen. Al dar a luz nomás de de una mujer le quedó un hijo, y de otra mujer le quedó una hija. Mi tía Lodia y este Chondo no es hermano de Adán y de los demás de madre, es medio hermano. Bueno, pues ya estoy divagando, ¿no? Entonces yo mi punto de vista es de que casaron por segundas nupcias Cristina con don Dolores Revuelta, mi tío. Me acostumbraron a decirle tío, aunque era tío político, abuelo. Yo tengo entendido, discúlpenme otra vez que lo interrumpa. Dolores, sí, claro, perdón. Yo pensé que mi abuelo. Dolores, no, yo estoy hablando de tu bisabuelo Dolores. Lo casaron en segundas nupcias, o la casaron a ella con él, con Cristina. No creas que del agrado de mi bisabuelo Bartolo, ni de sus cuñados, o sea, mi abuelo y mis tíos. ¿Cuándo iban a aceptar que se casara con el mismo cristiano cuñado de ellos y viudo? No, imposible, no. Fue que él la convenció a la muchachilla, porque como quería mucho a los chiquillos, a los nietos, a los sobrinos, los quería mucho, entonces él la convenció a ella a hurtadillas, no sé cómo le haría, la convenció de que se casaran. En ese tiempo no existían los noviazgos, eran matrimonios arreglados, convenios arreglados, pero para que fueran arreglados necesitaba ser que la relación fuera muy llana, muy limpia, muy lícita, y ahí no tenía nada de lícito ni de limpio. Ahí era transgredir las leyes morales. Mi bisabuelo Bartolo era tan exacto, tan cristiano en su tan moral, tan observador de la conducta moral y cristiana, que era imposible que fuera a sugerirle siquiera a la chiquilla, a su hija pues menor, que se casara con el viudo de una hermana de ella mayor. Era imposible, para mí es imposible, no lo creo, y menos mi abuelo Guadalupe y mi tío Bartolo y todos los demás de tantas armas tomar, iban a permitir que se casara con un viejo y viudo y con 3, y además cuñado de ellos. ¿Y por qué lo permitieron? Porque al último ella decidió casarse, y lo que hicieron fue aceptar lo que mi bisabuelo Bartolo les ha de haber ordenado. Ustedes cálmense, si ellos quieren casarse, pues que se casen, pero no fue ni del agrado del papá de Cristina, y también papá de la muerta. No fue tan del agrado, pero sí, como él, su voz era orden, y no había más que decir, entonces aceptaron, y después pues se quisieron, hombre. Las relaciones, el amor surge. Sí, surge la amistad, y luego surgen los entendimientos cada vez más cercanos, ¿no? Que los motivan, pues, ese tipo de relación tan cercana, ¿no?
Después, pues, fueron entrañablemente amigos y no porque mi tío Dolores fuera tan sociable, no era nada de sociable, pero nada. ¿Era nada. seco? Era extremadamente huraño. No era sociable, no era amistoso, no era así galante con su amistad, con su... Él llegó al lugar donde vivían los Mendoza. Él llegaron de por allá, de Tlazazalca, de por allá, por aquellos rumbos. ¿Zaguayo, Cotija o...? No sé dónde, no, de Cotija no. Ahí de Cotija era mi bisabuelo Bartolo. Era de Santa Inés, un ladito de Cotija. No, ellos llegaron de acá, de este lado yendo hacia la carretera nueva que hay, hombre, de... ¿Cree usted que podrían venir de Durango? De Purbarán, no, donde hay cría de cerdos muy grandes. ¿La Piedad? No, antes de la Piedad, más acá. Churincio. Bueno, Por ahí. un pueblillo de esos, de por ahí eran ellos. Pero no creo que vinieran, por ejemplo, no me las voy a dar de grandeza, pero pudieron venir de alguna manera de Silvestre Revueltas, José Revueltas. Yo no sé nada. De eso no sabe. De eso no sé nada. Perfecto, punto y aparte. Yo no los puedo emparentar, pero claro está que los apellidos entonces eran las familias eran muy pequeñas, podían estar emparentados. Okay. Es lo más seguro, un parentesco lejano, pero podían estar emparentados. Está como si yo, por la familia Mendoza, me sintiera yo muy honorable o muy honrado, gustosísimo, de tener parentesco con don Rodrigo Ruiz del Vivar, el famoso caballero de la Edad Media, que ganó una batalla después de muerto. Cuando los moros, pues, hombre. Ajá, sí. No sé, pero... El famoso caballero ¿cómo le decían? Ahorita te digo, ahorita que me acuerdo. Dicen, según las leyendas, dicen que de allá viene el apellido Mendoza, aunque él no se apellidaba exactamente Mendoza, pero que de allá viene el parentesco. Pero pues, esos son fantasías, ¿no? Lo cierto es que venimos de don Bartolo Mendoza y él venía de un señor, don José María Mendoza. Vamos a partir, si gusta, del tatarabuelo para mí, Bartolo Mendoza. Bueno, no, mira, yo te estoy, de una vez voy a aclarar, a terminar eso. Esa relación de cómo se casó primero Dolores Revuelta, se casó con Alejandra Mendoza Melgarejo. Se casaron, tuvieron hijos, y esos hijos fueron tan mayores que fueron de la edad de mi abuelo Luis, fueron contemporáneos, siendo sobrino Luis, ya me voy a hacer bolas, no. Sí, por eso quería, por ejemplo, mi plan era que me dijese, mi tatarabuelo Bartolo Mendoza Montejano, ¿dice? No. ¿Mendoza qué? Amezcua era. Amezcua. Se casó con Mercedes Melgarejo. Mercedes Melgarejo y tuvieron 10 hijos, 11 o 12, no sé cuántos, que son Pedro, Juan y Pablo. Usted los nombres los conoce, de los cuales Pedro tuvo a tantos y así, según para mí es conocer más. Bueno, mira, yo lo que tengo entendido y lo he leído tantas veces, ese orden de aparición de hijos de ellos dos, que de ahí venimos toda la familia Mendoza y por ende los adyacentes, porque sus hijos y sus hijas se casaron con otros apellidos, ¿no? Otros hombres o mujeres de distintos apellidos y formaron a ser parte medular de la familia Mendoza. Uh-huh. Nació Miguel, nació Alejandra, nació Prajedes, no sé el orden, pero creo que ese es parecido. Van 3. Nació Juan antes que ellos. Juan, nació
Guadalupe, nació Bartolo, nació Ahí Guadalupe era su abuelo. Mi abuelo. Permítame mover un poquito esto para que conozcamos a el abuelo Guadalupe Mendoza. No, dispénsame. Mi abuelo. ¡Oh, cielos! ¿Usted me dijo que era su abuelo? Materno, Luis Mendoza Madrigal. Perdón. Bueno, su abuelo Luis Mendoza Madrigal. Es, si no me equivoco, papá de mi tío Luisito, el que fue padrino de bodas de mi mamá y mi papá. Sí. Oh, muy bien. Bueno, entonces, perdón por la desviación. Después nació María, nació Rafaela, nació Cristina, creo que Cristina fue la última. ¿De qué murió la tatarabuela? ¿Mercedes? Uh-huh. No sé, yo me imagino que fue algún tumor canceroso o algo parecido, porque le gustaba mucho pues desvelarse y la tomada y el cigarro. Sí. ¿Un aborín cualquiera? Entonces, entonces de ellos nacieron con afición al alcohol, varios, varios, y de ahí nos viene lo borracho que hay todos. Entré la revoltada. Fíjate que dicen que María, sí, María, porque Rafaela fue la mujer de Domingo Madrigal, ella era una santa en su comportamiento, ¿no? Uh-huh. Y no porque esta fuera el diablo, pero le gustaba el puro y le gustaba era la parranda en familia. Claro, ¿verdad? claro. María nunca tuvo hijos. Bueno, pues no te lo voy a hacer más larga en cuanto a los hermanos de mi abuelo Guadalupe, los hijos de Bartolo Mendoza Mezcua y de Mercedes Melgarejo. Yo lo que sé es muy brevemente, te lo voy a explicar. Un poquito antes, Bartolo y algunos de sus medios hermanos, porque tuvo medios hermanos, se vinieron de Santa Inés, que allá nacieron ellos, eran oriundos de Santa Inés, pegadito ahí a Cotija. Se vinieron buscando tierras mejores y un futuro mejor, ¿no? Era gente pobre, humilde, gente de campo, que trabajaba el campo. Se vinieron a Aguililla y no se sintieron a gusto en Aguililla, y se fueron río abajo y se fueron al potrero, así le dicen, el potrero de las pitayas. Allá habrás oído decir de las sí, pitayas. claro, he ido. Íbamos de paseo muchos nosotros, ya Allá van a las pitayas, grandes, a las pitayas. Esperanza. Y a un río ahí nos metíamos a nadar, de chicas. Bueno, pues resulta de que él creció ya añejo, creció hombre, y ya siendo hombre, él sembraba tabaco, de eso vivía, sembrar tabaco en las tierras, el que le prestaron o que compró, no sé, no creo que las haya comprado, ¿con qué dinero? Haría medias o no sé. Él compraba tabaco, lo enfardelaba, lo arreglaba pues para venderlo, ¿no? Lo tienen que hacer, es un proceso largo. Uh-huh. Lo enfardelaba y lo llevaba en cargas, en burros, lo llevaba y se venía de Aguililla y pasaba por Tancítaro, no sé por qué pasaba por ahí, sería por no dar vuelta por Europa, aunque era más largo el trayecto. Y no había carreteras realmente. Y allá por el lado de Buenavista también a la mejor le agarraba más lejos. Él se iba aquí por Tancítaro, pasaba al pueblo de Tancítaro y de ahí pernoctaba, duraba un día o dos descansando sus burros, y de ahí enfilaba a Zamora, derechito, bajaba a Zamora y le vendía a un señor Verduzco que tenía una tienda Tutti Frutti, donde esas tiendas de pueblo chico o pueblo grande, había de todo, había desde aperos de labranzas para animales, para el ganado, para todo eso, había maíz de semilla, había tabaco, ahí lo vendía, el tabaco que le compraba a mi abuelo, a mi bisabuelo, y había ropa, había medicinas, había de todo, ¿no? Es Tutti Frutti, pues. Como un súper, era un súper de aquella época, ¿no? Ajá. De aquella época. ¿Le decían miscelánea? No, miscelánea ya se les decía después. Entonces no se les decía miscelánea.
Él ahí vendía sus cosas, se hizo muy amigo de ese señor, era su proveedor de tabaco, pues. Ajá. Entonces, en tanta pasada, por tan citar y tanta pernoctada, se encuentra una chamacona que le llenó los ojos, y se hacen novios, y un buen día se casan, no sé ni cómo, ni a qué horas, pero se casaron. Se casaron. Ajá. Se casaron y pues se la lleva a vivir a Aguililla. Pero ella originaria de Tancitar, era de gente indígena, no sé el apellido es Malgarejo, el apellido Malgarejo es hispano, pero pues, ya ves tantos indígenas que tienen apellidos hispanos, ¿no? Claro. Bueno, pues resulta de que un buen día este señor Verduzco le dice, oye Bartolito, pues ya tienes años vendiéndome el tabaco y de Pericoperro no sales, ¿por qué no quieres que te dé unos centavitos y me compras unos becerros a medias? ¿No te animas a entrar al negocio? A ser mi socio, pues, mi socio industrial, y yo soy el capitalista. Entonces le dice mi bisabuelo, sí, le entramos. Sí hay manera de que compres becerros, sí hay mucho ganado. No son míos, pero sí hay muchos. Puedo comprarlos. Entonces le dio unos centavitos y empezó a comprar. Ponle tú de a docenita o 2 docenitas de animalitos, ¿no? Y venía y los traía y los vendían en la feria de Peribán, que se hacía la feria del Domingo de Ramos, por eso se llama Peribán de Ramos. Y ahí entraba el ferrocarril, que venía de Zamora, de Guadalajara, pues. Entraba allí, pasaba por Zamora y llegaba a Peribán. Entonces, de allí, ese ganado se distribuía para toda la República, sobre todo aquí al centro, ¿no? A Guanajuato, Jalisco y Michoacán, y parte se iba para México, ese ganado. Entonces empezó a traer mi bisabuelo ganadito a vender y le entregaba su parte, y hasta que el señor le fue aumentando, ¿verdad? Le tuvo confianza y le fue aumentando el capital, hasta que ya compraba partidas grandes de más de 100 animales. Llegó a extremo de mandar 4,500 novillos, ya novillados, no toros, no becerros, machos, sino ya castrados, 100 de cada color, 100 bermejos, 100 manchados, 100 prietos, 100 blancos, etcétera, ¿no? O sea que tonto no era. No, nada, no, era muy industrioso, muy trabajador y sobre todo vicioso, nada vicioso. Y visionario porque... Sí, pero sobre todo muy trabajador y muy honrado. Entonces el hombre, pues estaba encantado con la sociedad, ¿no? Porque pues le estaba dando buenos dividendos, ¿no? Cada 2 o 3 meses que le traía partidas de novillos, o cada medio año, cada año. Entre ellos, muy claro lo tengo porque me lo llegó a contar tu abuelo Bartolo, mi padrino, que él llegó ya siendo nieto, fíjate de él, llegó a traer partidas de ganado a Peribán, porque él mandaba a su hijo Bartolo, a su hijo Guadalupe, y se emborrachaban parte de la venta, ¿no? Ajá. Y una vez mandó al nieto con ellos, pues le salió igual, los 3 se emborracharon y los 3 casi acabaron con el dinero, ¿no? Bueno, pero son divagancias, ¿no? Antes de eso, mi bisabuelo Bartolo dijo, bueno, pues, este hombre me tuvo confianza y ya le pagué con creces esa confianza. O sea, todas las veces que le dio a ganar dinero, muchísimas veces, muchos años, y ahora quiero hacer algo por mi cuenta. Entonces le dijo un buen día, oiga usted señor Verduzco, fíjese que ya quiero acabar con la sociedad, ya quiero trabajar por mi cuenta. Se llamaba Ramón, ¿Ramón Verduzco? ¿no? Ahí está en la calle en Zamora. No, pero sería su papá, Oh. o algún hermano, pero él no se llamaba Ramón, yo tengo el nombre, por eso estoy seguro que no, nomás que no lo tengo aquí a la mano. Resulta de que le dice, fíjese que yo tengo ganas de ya emprenderla yo solo con las utilidades que me han estado quedando. Hombre, pues te felicito, está muy bien. Al señor no le cayó, pero le cayó la honradez y que haya tenido la voluntad de decirle pecho a pecho, señor, ¿verdad? Claro. Hasta aquí vamos a llegar con la sociedad. Si un día vuelvo a ocupar de su capital, pues me ayuda. Bueno, si un día fracaso, ¿no? ¿Pero qué iba a fracasar? Le empezó a ir bien y empezó a comprar ranchitos y ranchitos y ranchitos con ganado y ranchotes con ganado, y compró haciendas después, la hacienda de la Paloma, la hacienda de la Tigra, la hacienda del
del becerro, del bramadero, becerro, de la becerra, La añilera. la añilera, haciendas de muchos miles de hectáreas, de 4 o 5 mil hectáreas. Fue comprando terrenos del Parotal. Desde Aguililla empezó a comprar terrenos y no se acababan sus propiedades hasta orillas de mar. ¡Qué barbaridad! Un promedio de 200 kilómetros. Se iban haciendo extensas las propiedades, juntándose unas con otras. En medio les han de haber quedado propiedades ajenas, ¿no? Que no eran de él. Pero llegó a comprar terrenos de 1000 hectáreas. ¿En cuánto crees? Con todo y ganado 1000 pesos. ¡Va! Es que una vaca valía en ese tiempo, valía 1.25, 75 centavos, un peso, 1.25. Yo todavía, a mi edad... Pero no era más, en aquellos tiempos, el oro, o sea, como moneda. No, sí, la moneda circulante era oro y plata. Más oro porque se podía manejar con menos puño, ¿no? Menos cantidad de peso, pues. Ajá. Unas cuantas monedas sumaban mucho dinero porque valían 50 pesos. Entonces con 1000 pesos llegó a comprar ranchos enteros, no haciendas, pero ranchos. Ajá. Con todo y su ganado y las casillas que había. En Aguililla, cuando yo ya tengo conocimiento de los años 37, 38, se vendían las casas a 150 pesos con todo y corral y tras corral, 150 pesos. La casa de mi mamá Nina, donde vivió, la compró mi tío Luisito, cerquitas del centro, en 350 pesos, con corral y tras corral, y casa. Entonces, fíjate lo que valía pues un rancho, ¿no? O sea que yo alcancé a vender becerros. Bueno, te voy a contar antes de los que yo vendí. Mi papá, cuando nos fuimos de Aguililla a Sinapecuaro, vendió vacas de pial escogidas a 6 pesos paridas. Así que antes de eso, en el siglo anterior, en el siglo XIX, pues tiene que haber valido un peso o 75 centavos una vaca. Bueno, pues estoy haciendo pues... No, pero está perfecto. Historia, ¿no? No, está bien. Entonces este señor empezó a tener éxito y a comprar ganado, a comprar ranchos y a comprar propiedades, ¿no? Rústicas, todas, terrenos rústicos, ¿no? Porque en Aguililla no compró más de una casa donde él vivía, una casita, pues realmente estaba humilde la casita, no era una casa, nada del otro mundo, una casa de... Y los terrenos o ranchos que compraba, eran para el ganado, sí, siembra... Claro, sí, ganado, porque a él lo que le fue bien fue en el ganado. En las siembras no, sí sembraba, o sea, les daba terreno a sus empleados para que sembraran para su propio gasto, ¿no? Su consumo familiar, vaya. Sus animales, y ya ves, todos los rancheros en esa época tenían puercos, tenían un burro, 2, o tenían gallinas, etcétera, etcétera. Sí. Además del gasto común y corriente, ¿no? El consumo, pues, natural. Entonces, el maíz se ponía en esta mal y se hacían tortillas a mano, ¿no? En el cerro. Bueno, pues, pasaron los años. El señor empezó a tener familia y ya no quiso vivir en el rancho. O sea, que antes de tener familia hizo todo esto. No, él ya de casado. Ya de casado fue cuando el señor Verduzco le presta con la intención de que a medias, a ver si hacía negocio, ¿no? Quiere decir que ya sus hijos estaban grandes cuando él decide otra cosa. No, estaban chiquillos cuando él decide deslindar la sociedad. Han de haber tenido más o menos, él nació en el 41, más o menos, mi bisabuelo Bartolo, ha de ser por ahí como en el 80 y tantos o 90 y tantos. ¿De 1800? De 1800. Cuando él, teniendo su familia chica, decide, haber sido en el 80 y tantos, decide dejar de la sociedad con el señor Verduzco y se recorre hacia Aguililla y se viene a vivir, pero no al pueblo de Aguililla, se viene a vivir, compró el rancho del Rincón con todas sus vecindades y se decide venir a vivir ahí al rancho, y ahí vivió muchos años. Hizo una casa, esa casa la hizo de 4 cuartos con un portal hacia el frente, viendo hacia el sur, los 4 cuartos. En el primero, que era el único que tenía puerta,
¿Y los otros no tenían? No tenía, pues era desconfiado hasta la chingada con sus hijas. ¿Tú crees que se le podían salir en la noche? Él no era de armas, ni era de pleito, ni era nada, era un buen hombre, respetuoso, y lo respetaron, todo el mundo lo respetó. Todo el mundo no nomás lo respetó, lo quiso, que eso es lo más difícil, ¿eh? Sí. Podrá alguien respetarte por miedo o por lo que sea, pero que te quiera, está cabrón para que te quieran. Sí. Entonces a él lo querían, él llegaban todos sus hijos y todos sus vecinos, fueran compadres de mucho grado, llegaban y buenos días don Bartolito, buenos días tío, buenos días abuelito, buenos días papá, y le agarraban la mano y se la besaban. Así era la costumbre. Y no creo que él se los haya acostumbrado, así empezaron los primeros y así siguieron los demás. Bueno, pues vivió en el rincón, entonces sus hijos se empiezan a casar ahí, empiezan a crecer las hijas y los hijos y se empiezan a casar. Se casa Juan, se casa Alejandra, se casa Prajedes, se casa Miguel, fue el primero que se casó Miguel. Y se le empiezan a casar, ¿no? Y empiezan a nacer más hijos, porque después tuvo hijos de la misma edad de sus nietos. En el caso de tu abuelo Bartolo, era nieto y tenía la misma edad de mi tío Bartolo, un hijo de él, más o menos la misma edad. ¿El esposo de mi tía Rosita? El esposo de mi tía Rosita. Mi tío Bartolo era como del 90 y tu abuelo era como del 92 o 93, por ahí, ¿no? 96. 96, sí. Casi Y la los misma dos edad. eran Bartolos, nomás Los que dos uno eran revuelta Bartolos. y el Bueno, otro te mental. voy a contar algo acerca de los Bartolos. A nadie se le había ocurrido ponerle Bartolo a un hijo. Lo veía De feo. sus hijos, ¿eh? No, a nadie se le había ocurrido. Pero a Alejandra sí se le ocurrió. Y le puso Bartolo a uno. Y ese Bartolo fue tan querido por mi bisabuelo Bartolo, porque llevaba su nombre o porque el chiquillo se lo ganó, su aprecio y su cariño, ¿no? Me imagino que lo visitaba mucho, porque vivían nomás Barranquilla por medio, el patio y una barranquillita ahí. ¿Cómo le decían ahí en la Barranquilla? Un puentecito que había ahí, le decían el Torito, ¿no? Ah, no, el Torito era el tejabán que había antes de la cocina, ¿verdad? Sí. Era el Torito. Había un torito y luego un corral grande con muchos borregos. Sí. Bueno, pues este chico llegó a grande y un buen día se casó. Bartolo, tu abuelo. Mi abuela. Se casa con Erlinda. Bueno, pues mi abuelo, mi bisabuelo Bartolo, lo llama aparte y le dijo: hijo, te voy a regalar un ranchito. El fulano. Le regaló el ranchito, sin exagerarte, como con 1000 hectáreas o algo más, lleno de ganado. Eso era, ¿cómo se dice? No el estímulo, sino se acostumbraba a dar dote. Esa era la dote que le daba él al hijo. Al nieto, que no tiene por qué darle al nieto, a los hijos está bien, pero al nieto no tenía por qué darle. Y le dio a mi abuelo. Le dio un rancho con ganado, no sé cuántas serían, pero han de haber sido 80, 100 vacas, por lo menos. El agua fría. No sé, pero le dio buen rancho, de 6, 800 o 1000 hectáreas o más, no lo sé. Bueno, pues se fueron resbalando los años, Se casaron el mismo día con mi papá, mi bisabuelo Bartolo. Bueno, eso fue... ¿Con la mamá de la tía Mica? En segundas nupcias. En segundas nupcias mi bisabuelo Bartolo. Ya había muerto su primera esposa. Después de haberle dado 10 o 11 chiquillos, ¿verdad? Se le muere un día y yo me imagino que se murió, me preguntaste hace rato, me imagino que se murió antes le decían postemas, eran los famosos... tumores internos, ¿no? Tumores en los intestinos o en la matriz o en algo, ¿no? Como no había pues entonces nada, todavía no se descubrían los antibióticos. Bueno, pues siguieron los años y un buen día, ya me voy a brincar, la casa que hizo mi abuelo Guadalupe cuando se casó, un hijo de él, el hijo octavo o noveno, se casa y hace una casa, nomás Barranquilla por medio. Y en esa casa Barranquilla por medio tenía 2 cuartos,
La de mi abuelo, bisabuelo Bartolo, tenía 4, acá tenía 2, más grandotes, pero 2 nomás. Ajá. Un portal también al frente que daba hacia el sur, hacia el arroyo, pues. Y también su corral para las vacas. Bueno. Pero esa casa, yo no sé, me imagino nada más, me voy a transportar un poquito antes. Esa casa, para mí, que fue la primera que hizo mi bisabuelo Bartolo. ¿La de 2 cuartos? La de 2 cuartos. Después ya no cupo con los hijos, y entonces hizo la del otro lado de la Barranquilla, porque eran 4 cuartos. Ajá. En la otra casa que hizo, en esta de acá nacieron varios de sus hijos, y entre ellos nació Guadalupe en un cuarto, pero era el cuarto de maternidad, y yo no leí mucho chiste a ver que haya nacido ahí mi abuelo Guadalupe, nació mi papá y luego ahí nací yo. Porque no había más cuarto, ni modo que nos parieran en el corral, ¿eh? No, pues sí. No eran vacas. No eran vacas. Te voy a decir que esa casa la hizo él primero y después hizo la otra, porque ya no ocupó acá con la familia, le creció a la familia. Y allá, para tener más resguardo de las hijas, las hizo sin puerta las 3 últimas. Entonces tenían que pasar a través de su cuarto para salir para afuera a hacer pipí. En ese tiempo se acostumbraba por las vacinillas, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ahí en las vacinillas, y no tenía nada que salir para afuera en la noche. Eso es cosa curiosa, ¿no? Que lo cuentan algunos familiares. Entre ellos, pues mi abuelo Luis me lo contaba, tu mismo abuelo Bartolo. Bueno, pues antes de yo nacer, ahora va conmigo, Ajá. Porque pues me estás preguntando a mí, ¿no? Claro. Estoy haciendo divagaciones de dónde venimos y por qué estamos aquí, ¿no? Si no hubiera sido ahí, no estaríamos aquí. Yo no estaría. Resulta de que se casa mi papá. Mi papá, del mismo nombre de mi abuelo, Guadalupe. Su abuelo Guadalupe era, según tengo entendido, alguien muy valiente, que se había metido dentro de una guerrilla. No. ¿No es cierto? No. Sí, me dijo mi tía Mica. No es así. No. Sí, que le decían el gallo y que... No. No se metió dentro de ninguna guerrilla. Bueno, entonces, si no guerrilla, una especie de ejército o... No, ejército sí. Ah, a eso me refiero, entonces disculpen la palabra guerrilla. Pertenecía o tenía un rango militar, aunque fuese no del gobierno. Mira, los guerrilleros generalmente eran la mayoría, no digo que todos, después se incorporaron a las filas de un ejército y ya pero si es cierto, entonces filas. El tío Guadalupe perteneció a un... No, él desde un principio se incorporó al ejército. Ah, ok. Al ejército que había en ese entonces. Y tengo entendido, según por Borín y por mi tía Mica, que era como el jefe de la familia. No sé si ya había faltado mi tatarabuelo, pero él era así como el mandamazo, al que todos recibían órdenes o sentían apoyo. ¿Es cierto? No, mira, ni para cuando muriera su papá de él. Ajá. Ya vivía, pero ya estaba viejito. Él hizo su vida, creció, envejeció y repartió todos sus ranchos, todos, haciendas. Ajá. Enteras, se las repartió a sus hijos y a sus hijas. A todos. No se dejó para él, ¿sabes qué? Más de que la casa de Aguililla. Nada más. No se dejó nada para él. Vivió sus últimos días, sus últimos años en la verdadera indigencia, pobreza extrema. Vivió, pues, de milagro, de lo que los hijos le daban, de lo que los hijos le ayudaban, y vivió y murió finalmente en Sinapecuaro. Pero esa es otra historia, te la voy a contar enseguida. Se fue a refugiar con su hijo Bartolo. Me deja con la boca abierta. Del mismo nombre. El esposo de mi tía Rosita. Sí. Él repartió todos sus ranchos, todas sus haciendas, todas esas que mencionamos ahorita con Borín. Y hay más, que no recuerdo los nombres. De ser un hombre riquísimo, terminó
paupérrimo y Él tenía bajos, porque entonces no había bancos, y menos en Aguililla. Claro. Habría en las capitales del estado o en México, pero en los pueblos y en los ranchos menos. Entonces él todo lo manejaba en efectivo, todo. Lo que vendía, ajá, se lo entregaba en efectivo, y lo que pagaba, lo pagaba en efectivo. Monedas de oro y de plata. Él tenía bajo no enterrado, en costales. Ajá. Tenía costales llenos de oro y de plata debajo de su catre, pues, de su cama. Ajá. O en la esquina de la casa. No lo tenía enterrado, tampoco. Porque entonces no había facinerosos, no había asaltos, no había nada. No había gente que se robaban las vacas. Algunos vecinos le robaban una vaca, la mataban y la asesinaban. La carne pues la hacían... Claro, cecina. Claro, mataban a la vaca, es asesinarla, ¿no? Pero la hacían cecina, ¿no? Sí. La partían y se la comían. Porque tenían que salar la carne para que no se les engusanara. Claro. Bueno, pues él finalmente terminó sus días en Aguililla, pero antes de eso te estaba contando que cuando se casa mi abuelo Guadalupe, mi papá, de nombre igual al de mi abuelo, se casa y la boda es ahí en el Rincón. No se significó en Aguililla, sino ahí fue el cura a casarlos. Se casa el mismo día, a la misma hora, con diferentes mujeres, ¿verdad? Dolores Revuelta con Alfonsa. ¿Alfonsa qué se pidaba? Barragán. Alfonsa Barragán. ¿Y quién es Dolores Revuelta? ¿Hermano de mi abuelo? Hermano mayor, medio hermano. Y con mi mamá Cristina. Ok. El primogénito de Cristina. Ok. Ajá. Se casa mi papá y Dolores Revuelta el mismo día en el mismo rancho, y de eso se viene una lluvia, hija de la chingada. Dicen que una lluvia de esas que no se quitaban entonces, ¿no? Que duraban 3, 4, 5, 6 días, toda la semana. Ajá. Pues tuvieron que haberse casado un fin de semana, un sábado o un domingo, y siguió toda la semana la lluvia, ¿no? Entonces se les acababa el alcohol, porque entonces no había otra cosa para beber. Ajá. El alcohol, y mandaban para evadir el río, que el río estaba crecido, se iban por la lagunita, por el terreno de los... De Tijuana. No, Tijuana, de los Barajas, acá por la lagunita, pues así le decían. Por acá se iban para evitar el río, pues crecido, ¿no? Y traían cargas de alcohol. Las cargas eran 4 botes de alcohol. se les medio acababa, les sobraba un bote y mandaban por otra carga. ¿Qué tal? Y los músicos los mismos, nomás se acostaban y se dormían un rato y a seguirle. Pero era como de a fuerzas por la lluvia, ¿no? La parranda tan larga. Bueno, un buen día, como yo ya estaba en vísperas de nacer, tenía mi mamá unos 6 meses de embarazo. Ahora cuénteme qué era su mamá de su papá, aparte de esposa. Pues sobrina en segundo grado, porque mi papá y su papá de ella, primos hermanos, Luis Mendoza, el que está aquí, y mi papá, primos hermanos, hijos de 2 hermanos distintos. Claro. Bueno, entonces mi mamá, sobrina en segundo grado de mi papá, resulta de que Alfonsa, ¿verdad? Alfonsa ya llevaba una chiquilla ya caminando de primeros pasos, ¿no? Tenía unos 6, 8 o 10 meses de nacida, ya andaba por ahí gateando la chiquilla. O sea que la yácata, que es Dolores, así le decíamos la yácata a todo el mundo, así le pusieron. Todos los medios hermanos de tu abuelo, todos tenían sobrenombre. ¿Menos mi abuelo con sus hermanos? No, ellos sí. Mi tío Manuel, pues caderas flacas. Era el papá de mi tía Creci. El papá de tía Creci. Y Pancho, antes tenía sobrenombre. Mi tío Bartolo, mi padrino, tu abuelo, no tenía. Él sí no tenía. Ahí lo respetaban. No por eso. Dígalo. No por eso. La gente les ponía sobrenombres por le decían el chumino. Por gusto. Ajá. Por gusto les ponían sobrenombres. Pero no sobrenombres feos. ¿Y el tío Dolores de quién era papá? De Eliezer. De Eliezer y de Anita. Okay. Anita era la que iba ya gateando cuando se casaron, y yo al nacer faltaban 3 meses, algo así. Bueno,
Un día nací en el mismo cuarto donde nació mi papá y mi abuelo. Bueno, pues, como era el primogénito, entonces se lo dieron a mi abuelo Guadalupe, al chiquillo que era yo, para que lo bautizara, ¿no? Porque así se acostumbraba. Que al papá del papá, que al papá del papá le dieran el hijo, si era varón, o al papá de la mamá, si era hembra, si era mujer, pues. Ah, qué chistoso. Así era la costumbre. Entonces se lo dan a mi abuelo, al chiquillo, para que lo bautizara, pero que le buscara el nombre, y no le quisieron sugerir nada. Entonces mi abuelo andó divagando, buscando nombres, antes de bautizarlo, ¿no? Al chiquillo. Y ¿A nunca, usted? sí, pues a mí. Nunca le encontró ningún nombre que le satisfaciera, ¿no? Él quería mucho al chiquillo ese, lo quiso mucho, ¿eh? Sí, sí, es cierto. No, sí, pero diga, cierto, me quiso mucho. Pues sí, me quiso mucho a mí. Estoy hablando en tercera persona porque así te estoy contando las cosas, ¿no? Claro. Tanto me quiso que no encontraba un nombre que le agradara y pues no le gustó su nombre para repetirlo, ¿no? Ya se llamaba el hijo igual. Ahora dice, carajo, ¿para qué le pongo igual? Anduvo buscándole y no encontró. Pero un buen día llega a la hacienda, ex hacienda de Aguililla, que ya no era, porque ya había pasado de ser por la revolución, precisamente. Acuérdate que las haciendas se repartieron. Entonces, la tienda de la ex hacienda la compró un señor de Tepalcatepec. Este señor de Tepalcatepec se fue a vivir allí con su mujer y con sus hijos. Y la hacienda, la tienda estaba muy grande, me imagino, para él. No la pudo atender él solo y su mujer. Entonces trató de conseguir empleados y encontró puros analfabetas ahí en Aguililla y no había quien le ayudara. Entonces no había escuelas, pues. Y resulta de que tuvo que buscar en Zamora y fue a Zamora. Mi abuelo Guadalupe. Algo fue. Ese señor dueño de la tienda fue a Zamora, de donde él se surtía, de una tienda grande de allá, a la fuera de los Verduzcos, no sé. Fue y se encontró que acababan de venir unos italianos de la Italia, ¿no? Y entre ellos venía un chamaco y le dijo, oye, ¿no te quieres ir a trabajar allá conmigo? Y lo voló y se fue, el muchacho. Y resulta que se llamaba Arnoldi. Arnoldi. No Arnoldo, sino Arnoldi. No, con Arnoldi. Entonces, le gustó a mi abuelo el nombre, nomás le quitó la I y le puso la O, Arnoldo, ya en español, no en hispano. Y así me puso, y esa fue la coincidencia de que se lo dieran a mi abuelo, al chiquillo, y que él me buscara el nombre, y que me lo buscara, pues, rarito, ¿verdad? Rarito, pero bonito, ¿verdad? Sí. Porque sí. Yo de ahora estoy encantado con el nombre, no porque me lo puso mi abuelo, que también para mí es muy honroso, ¿no? Sino porque un nombre distinto a todos los demás, Pedro, Juan, Jesús, Manuel y todos los demás, ¿no? Bartolo y pues había muchos Bartolos ahí ya, ¿no? Y demás, bueno, pues me puso el nombre. Bueno, crecí y se llegó la hora de destetarme y me destetaron. Entonces mi abuelo Guadalupe con mi abuela Martina se pusieron de acuerdo que iban a mandar a mi tío Costa por mí, para quitárselo a la mamá, para que se le quitara lo chillón, pues, ¿no? ¿Cuántos años tenía usted? Pues 9 meses. Era la destetada, pues, a los 9 meses, ¿no? Entonces, para evitar que el chiquillo estuviera con la tentación, con la madre de la teta, ¿verdad? Entonces mandaron por mí, mi tío Costa me llevó para el rincón, y en el rincón, pues ahí con lechita caliente y demás, y atolitos y la chica ahí me siguieron manteniendo, y yo seguí creciendo, pero haber tenido unos 10 meses. ¿Pero lo quitaron de su mamá? Sí, claro. Le quitaron al chiquillo, a la mamá, lo destetaron, pues los ahijaron, hombre. Sí, pero eso me parece cruel. Nada de cruel, era por ayudar a la mamá, y al chiquillo hay que destetarlo. Pero no alejarlo de la mamá. ¿Por qué no? Pues no tenga tentación, al contrario, no es cruel, al contrario, es una obra. La leche ya de la mamá. Es una obra de caridad. Diferentes puntos de vista. Sí, es diferentes. Bueno, yo pienso que estuvo bien hecho. Me llevaron al rincón,
Estando en el rincón, se acababa de terminar la zafra en el Zapote, había el molino de caña, y había cañaveral en el rincón y había cañaveral en el Zapote, distante más o menos unos 6, 7 kilómetros de distancia, pero por vericuetos y faldas y barrancas, las veredas, que entonces había nada más veredas de caminos de herradura. Entonces había que transportar, no había más que un solo molino. Cuando acababa la molienda aquí, la transportaban al rincón. Cuando acababa en el rincón, la transportaban al Zapote. Al siguiente año, pues, que había molienda. Entonces acababa de terminar la molienda en el Zapote y fueron por los fierros, ¿no?, del molino a desarmarlo y a traérselo con todo de calderas y moldes y todo, ¿no? Mandó mi abuelo a la gente a que lo desarmara y él se fue con otros. Entonces desarmaron y cargaron las bestias. Entonces él, no sé en qué se ocupó mi abuelo, no sé en qué, se ocupó. Y le dijo a su compadre, y te voy a decir cuál compadre, le dijo a su compadre, Praxedis Guízar, tío abuelo, no, tío carnal de este señor Jesús, que ha sido diputado federal y que ahorita está con Lázaro Cárdenas en su gobierno. No sé qué cargo tiene en una secretaría. Es Jesús Garibay Guízar. Es Jesús Garibay Guízar. Entonces era su tío carnal, don Praxedis. O era tío carnal o era tío abuelo. Por lo Guízar, por lo Guízar. Don Praxedis Guízar fue un soldado de mi abuelo Guadalupe, muy querido y muy valiente. Entonces él le dice a su compadre Praxedis, oye, compadre, ¿por qué no te vas yendo con los muchachos, ahí con las cargas, para que te vayas al pendiente de ellos? ¿Y por qué no me das favor de llevarte al chiquillo? Mi abuelo me había llevado conmigo a pasear, para el cerro. ¿Y cuánto tenía usted? Pues como 9 meses o 10 meses. ¡Oh, Dios! Estaba recién destetado, pues. No, Dios mío. De ahí del rincón me llevó a pasear al Zapote. Entonces, pues, le dijo, llévate mi caballo, para que te lleves al chiquillo, pues, ¿no? Ajá. Porque me fue a papata cargándome a mí. Llévate mi caballo. Entonces, al caballo le pone la cuera aquí para que me sentara yo, ¿verdad? Se la voltea y le da vuelta para que hiciera molote aquí, ¿no? Ajá. Porque no me lastimara, pues, las bolsas, ¿no? Claro. Entonces, me lleva el señor aquí, y al pasar por el Malpais del Zapote, que así le decimos esa parte porque es un lugar muy inaccesible, muy feo, aún para las bestias, muy pedregoso, muy riscoso y muy así, vericuetudo. Al llegar ahí estaban los del lado contrario, estaban esperándolo, eran los Gil, pues, lo estaban esperando a un lado y a otro a la Barranquilla. Pensando que era el tío Guadalupe, su abuelo. Bueno, lo confundieron por el caballo. O sea, la figura era la misma, más o menos, ¿no? Claro. Hacían la misma figura, más o menos vestidos igual. Ajá. Más o menos vestidos igual. Pero además, en su caballo, pues él era. Para ellos él era. Y le empezaron a tirar de un lado y otro, le empezaron a venadear, pues. Oh, Dios. Y al caballo le dieron 2 balazos, uno en el pescuezo, uno en la tabla del pescuezo, y otro así le dieron un agarrón en la panza, así le tiraron de cuesta abajo, en la falda, pues. Y en la silla donde yo iba sentado, aportillaron la cabeza de la silla con todo y cuera, y a mí me pasó así por las piernitas, me pasó la bala, no me hizo nada, ni un rasguño. ¿Qué le parece? Esto es un verdadero milagro. Entonces, pues corrieron como pudieron, ¿no? Y más el señor a caballo, don Praxedis, conmigo. Pero si le dieron balazos al caballo, ¿no lo mataron? No lo mataron, el caballo llegó hasta el rincón, llegó bañado en sangre, pero no se murió, lo curaron. Lo curaron, no se murió, no eran balazos de muerte, pues. Ajá. Uno en la tabla del pescuezo, que no le aportilló las cervicales, y otro en la panza así, qué barbaridad. hueviado, pues, Sí, como se sí, dice, sí. ¿no? Huevo y carne, pues. Ajá. Entonces, esa anécdota, pues fíjate, la edad que yo tenía y me salvé de milagro, La verdad, sí. De milagro me salvé. Y es algo tan padre para un final feliz de esta hora, porque en este momento desgraciadamente se va a terminar el cassette. Pero enseguida regresamos con otra historia. Esta me pareció fabulosa y es muy bonito ver
o aprender de parte del el que vivió, o sea, la experiencia del que vivió esto, lo transmita. Le agradezco mucho y continuamos en un segundo. No sé si quiera agregar algo. Aquí está Borín, aquí está su servidora, claro, sí, aquí está mi tía Concha también, podemos ver. Estamos en el despacho de mi tío. La tormenta. Y ahí viene la tormenta que está haciendo. ¿Quién aparece ahí? Yes, hello, Borín. Bueno, Hello, acá estás, acá voltea y di hola. Hola, Concha. Acá, Borín. Hola, Concha, levántate. Ella quiere que veamos a mi tía Concha que está dormida por la historia de mi tío. Ay, Dios, un beso. Eso, así señorita, muy bien, muy bien. Vamos a seguir viendo el estudio de mi tío en lo que esto termina. Oye, eres buena fotógrafa, ¿eh? Claro, vean a mi tía Concha. Mi tío seguro se la robó, porque ahí mi tía no ha de tener más de 18 años. ella tenía ahí como unos 16 años. Fíjese, y ahí mi tío, 16, no sé si sea 17. por el traje, pero aparenta más de 18. No, mira, ese traje ya estaba yo casado. Ese fue mi primera incursión a México de traje. ¿Y Yo qué jamás había... ¿Qué tiene en la mano, tío? ¿Una revista? Una revista, es que pasamos casualmente por una fotografía, mi compadre Carlos y tu servidor, que lo invité yo a México, fue como en el 57, por ahí, 57, 58, y yo iba estrenando el traje, ¿no? Y le dije, oye, compadre, vámonos retratando, ¿no? Y entramos a la foto y el fotógrafo tenía esa habilidad de todo lo que está a colores lo pintó de la mano. Ajá. La foto era blanco y negra. ¡Órale! Todo lo que está a colores, inclusive la revista que tiene colores, Ajá. todo eso se lo pintó él a mano. Los sonrosaditos de los cachetes de O sea tu que servidor. tiene su Yo ahí tenía 27 años. retoque, 27, y mi tía ahí no tenía más. Más de 16 o 17 años. Para que vean ustedes. O sea, yo ahí tenía 6 años de casado. ¡Órale! Bueno, pues aquí están todavía. Déjeme ver si esto es para hacer un close-up o algo así, sí. Oh, perdón. Eso es. Muy bien. Pues ¿No tienes están por aquí guapos. ninguna de tu papá? No, le pregunté, pero no. Tengo una no. allá adentro, ahorita la traigo. No tiene. Pues mira, toma esa cosa. Se lo que me dejo ver si la hallo. Anda las llaves de ella. No ocupa llaves. Bueno, pues fue un placer haber hecho esta parte de la entrevista. Aunque no me pinté, Y ustedes en ayunas. pero no importa. Aunque no me pinté, salimos aquí un poco. Ay. Borín quiere salir, déjenme irla en No, foco pues, rápidamente antes de que... Diles algo rápido. Pues qué les puedo decir, que ya saben que los quiero mucho, a toda la familia de Arnoldo y de Conchis. La familia Mendoza y familia Carrillo para mí es una familia Muchas muy gracias. querida. Muchas Mucho, muy gracias querida. por tu elogio. ¿Cómo? Elogio. Elogio. Eulogio es otra cosa. Muy bien. Teníamos un muchacho ahí en Patzingán. Muchacho así jovencito, cuando tenía 18 años. Estuvo ahí con nosotros de allá de... ¿Quién sabe de dónde era? De Guililla para arriba. Y ahí estuvo trabajando. Muy agradable ese chamaco. Pregunta con un buen chico. Se llama Eulogio, por ahí me acuerdo. ¿Cómo Chao, bye. ves? Yo llego y a la cama. Me parece muy bien. Es que si no aprovecho los ratitos. Bueno, fue un placer.